Las principales células que participan en las respuestas inmunitarias son los leucocitos, de los que se distinguen varios tipos, siendo los principales los linfocitos y los fagocitos, que mediante su presencia y la producción o secreción de sustancias solubles, diferentes sustancias solubles, son capaces de regulan la respuesta inmunitaria, ¿no? La respuesta del sistema inmunitario ante cualquier agresión de estos microorganismos que hemos señalado, o cualquier agente extraño a nuestro sistema. Bien, tenemos que tener en cuenta o saber el concepto de lo que es antígeno anticuerpo, ¿sí? Se entiende como antígeno cualquier molécula capaz de ser reconocida específicamente, o sea, solamente con una. Eso es especificidad. No es una amplia variedad, no, sino es una sola, ¿sí? Puede ser reconocida por cualquiera de los componentes del sistema inmunitario. En un sentido más restrictivo, se entiende como antígeno cualquier molécula capaz de inducir la producción de anticuerpos específicos, claro. ¿Y qué son los anticuerpos? Son proteínas. Acá dice los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, ¿sí? Les vuelvo a reiterar, son proteínas que están en la circulación sanguínea. Por eso dice grupo de moléculas séricas que se encuentran en el suero. ¿Ya? Y una buena parte de estos anticuerpos o de estas inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B activados. Cuando un linfocito B se activa, ¿sí?, se hace más grande y empieza a sintetizar esas proteínas llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, el linfocito B activado también se denomina plasmocito o célula plasmática. Bien, entonces dichas estas consideraciones, vamos a ver ahora de lo que se trata el tejido linfoide. El tejido linfoide es parte importantísima de lo que es el sistema inmunitario. Como cualquier tejido, tiene su componente celular y su matriz extracelular. Bien, todas las células del sistema inmunitario tienen su origen en células madre de la médula ósea, ahí se originan. Estas células madre dan lugar fundamentalmente a dos tipos de diferenciación. Una que es la serie linfoide o la línea linfoide, de acá se originan los linfocitos, y la otra serie, la otra línea es la mieloide, que da origen a otros leucocitos, sobre todo los granulocitos, aquellos que tienen gránulos en su citoplasma. Ya vamos a ver, la próxima clase vamos a hablar de sangre. Bueno, ahora están los fagocitos. Se llaman así genéricamente porque son capaces de fagocitar, ¿ya?, de ingerir y degradar antígenos, moléculas extrañas y también microorganismos. ¿Sí? Se los comen y ahí mismo los digieren. Entonces, dentro de estos, entre los fagocitos están aquellos que son los macrófagos, o también llamados fagocitos mononucleares, y los neutrófilos, que también tienen esa característica, ¿no? Son los que mayormente se caracterizan por eso, por fagocitar. Los macrófagos y los neutrófilos o polimorfonucleares, o también llamados polinucleares simplemente. Bueno, además existen otras células, como las células presentadoras de antígeno, CPA se abrevia. Ya, estas células presentadoras de antígeno simplemente son macrófagos también, ¿sí? Pertenecen a la línea de los macrófagos, ¿sí? Simplemente son más especializados. ¿Y a quién presentan los antígenos? A los linfocitos T o células T, ¿ya? A los linfocitos T. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre la organización del tejido linfoide. ¿Ya? Es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte que es realmente importantísima para evitar confusión. Aquí se confunden mucho, ¿no?
Estamos viendo aquí la organización histológica del tejido linfoide. ¿Cómo se ve al tejido linfoide? Dentro del tejido linfoide, de lo que es el tejido linfoide, hay dos patrones, ¿ya? Dos patrones arquitecturales, dos patrones histológicos. Uno es el tejido linfoide folicular o nodular, ¿ya? Folicular o nodular, que se caracteriza por la presencia de estas estructuras redondeadas, miren como anillos, ahí estamos viendo estos. Este es el tejido linfoide nodular o folicular. Aquí estamos viendo un corte de amígdala, ¿sí? De amígdala. Bueno, entonces este tejido que presenta estas estructuras nodulares se denomina de esa manera, tejido linfoide nodular. ¿Ya? ¿Por qué otro que no presenta? Más bien son mantos, como acá, como esta zona que vemos, esta otra, donde no hay esta tendencia a formar estos nódulos. Entonces, a esto vamos a llamar tejido linfoide difuso. Bueno, esta palabrita tejido linfoide difuso presta a muchas confusiones. Por eso, una acepción de esta frase, tejido linfoide difuso, se refiere a uno de los patrones histológicos, ¿ya?, de la organización del tejido linfático, tejido linfoide. Es un patrón histológico, ¿ya? Es una forma de presentación, tejido linfoide difuso, y el otro es el nodular. ¿Ya? Ahí paré de contar. ¿Está bien? Bueno, ese en cuanto a la organización. Habíamos dicho de que en la médula ósea, aquí estamos viendo tres compartimientos, miren, la médula ósea, la sangre circulante y los tejidos. Bueno, existe una célula madre totipotencial o pluripotencial, la célula madre hematopoyética, pluripotencial, ¿sí? Es una que da origen a todos los elementos sanguíneos del cuerpo. Entonces, esta célula madre es bastante indiferenciada, ¿sí? Es capaz de diferenciarse en dos células ya, digamos, dedicadas, ¿no? La célula madre mieloide así se llama, y la otra es la célula madre linfoide. La mieloide dará origen a muchas células, a los eritrocitos, a las plaquetas, con megacariocitos también se encuentran ahí, ¿sí? A los granulocitos, como ser basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Y luego tenemos la célula madre linfoide, que da origen a los linfocitos, simplemente a los linfocitos, y a todos los linfocitos, ¿sí? Esto en la sangre circular. ¿Ya? Entonces, esos son los granulocitos, ¿no es cierto? Dijimos basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y también están los agranulocitos. Entre los agranulocitos se consideran a los monocitos, ¿sí?, que son precursores de los macrófagos, ¿sí?, y a los linfocitos, que vienen de otra serie, de la serie linfoide. Bueno. Y en los tejidos, cuando estas células migran a los tejidos, es donde realmente van a cumplir su función. Bueno, los basófilos tienen una célula tiene un parentesco muy cercano, que es el mastocito, o célula cerrada. Ya conocen ustedes, hemos visto el tejido conectivo. Luego están los macrófagos. También vamos a encontrar a las células dendríticas, que es una célula presentadora de antígeno, que se encuentra en varios tejidos, y en cada tejido recibe un nombre distinto, ¿no? Estos pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? Bueno, eso en los tejidos. Ahora, los linfocitos B, cuando están activados dentro del tejido, se denominan plasmocitos o célula plasmática. Y los linfocitos T se subdividen en una serie de grupos, de subgrupos de linfocitos. Tenemos acá el linfocito T citotóxico, o linfocito T killer también se llama, el auxiliar, el linfocito T auxiliar o coadyuvante, ¿ya? O citolítico, citotóxico también se llaman, estos de acá, ¿sí? Este es el killer, ¿no? Este es el helper, ¿ya? El helper o auxiliar o coadyuvante. Y hay otros linfocitos que no son ni T ni D, son los citolíticos naturales, los natural killer, asesinos naturales, digamos. Bueno,
Estos están entre el tejido, dentro del tejido, cuando cumplen su función. Bueno, en cuanto a la matriz extracelular, vamos a comentar simplemente que son ricas en fibras reticulares. Aquí están teñidas con métodos especiales como los métodos con impregnación argéntica. Ahí estamos viendo, sales de plata. Por eso se ve esta red de hilachitas negras, ¿no? que es el tejido conectivo reticular que ustedes conocen. Este es un corte de ganglio linfático. Perdón, querido Josías. ¿No quieren apagar esta luz de plata, esta fila? ¿La luz? Sí, por favor. Está mejor ahora. Bien. Entonces, esto en cuanto al tejido linfóide. ¿Ya? Ahora, este tejido tiene la capacidad de organizarse, de mezclarse con otros tejidos. ¿Para qué? Justamente como su nombre lo indica, para formar órganos. Y el conjunto de órganos linfoides va a formar lo que se llama el sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la organización de estos tejidos? Bueno, tenemos entonces los órganos, ¿no es cierto? Los órganos. Y entre los órganos están los órganos primarios, que se caracterizan por la producción y diferenciación de los linfocitos. Y tenemos los órganos secundarios, que se encargan de la captación y procesamiento de antígenos. Bueno, entonces vamos con los órganos primarios. Dice acá producción y diferenciación. Bueno, aquí el único órgano encargado de producción de linfocitos y todas las células de la sangre es la médula ósea. La médula ósea. Produce linfocitos, granulocitos, agranulocitos, eritrocitos, plaquetas, todo eso se produce en la médula ósea, gracias a una célula madre pluripotencial. Bueno, ahora, en la médula ósea se producen linfocitos programados para ser linfocitos B o linfocitos T. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Estos linfocitos B, una vez que ya han sido producidos, madurados, vuelven a la médula ósea para diferenciarse. Aquí viene la diferenciación. Primero se han producido y ahora se diferencian. En la médula ósea vuelven para producir o diferenciarse en linfocitos B. En cambio, los que van a ser linfocitos T se van a otro órgano que está acá en la mediación anterior, que es el timo. Entonces, en el timo se van a diferenciar en linfocitos T. Por eso lo llaman órganos primarios. Producción y diferenciación, básicamente esa es la palabra clave, diferenciación. Linfocitos B, linfocitos T. Bueno, y en los órganos secundarios tenemos básicamente los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos y el vaso. Bien, hay también agrupaciones de tejido linfoide en muchos órganos, principalmente a nivel del tracto digestivo. Por ejemplo, en la nasofaringe, ¿ya? Y en la orofaringe también, en esa zona, se ve tejido linfoide agrupado. Ahí están las amígdalas. Tenemos en el íleo las placas de Peyer. También en el apéndice secal tenemos ahí el tejido linfoide, en la pared del apéndice secal. Y también podemos encontrar solamente folículos, ya pues, así pequeñitos, ya bien reducidos, porciones de tejido linfoide muy reducidos. Solamente vamos a ver folículos. Entonces, estos se llaman los folículos solitarios, que encontramos en todas las mucosas, en todos los órganos, vías respiratorias, podemos encontrar a nivel de la vesícula, ¿sí? De todo el tracto digestivo, ¿sí? Ahí sí lo encontramos también, principalmente ahí. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver la distribución, ¿sí? De los órganos. Ahí están, ¿no es cierto?, las agrupaciones, amígdalas o adenoides, que es lo mismo. Bueno, luego tenemos el timo, que es un órgano linfoide primario, igual que la médula ósea. Los ganglios que están agrupados en muchos sitios, ¿no? Ahí en los axilas,
maxilares, los submentonianos o los submaxilares, también los supraclaviculares tenemos acá, en el tórax, ¿sí? Placas de Peyer, en la zona inguinal también encontramos, ¿sí? Ahí estamos viendo, ¿sí? Entonces, estos son agrupaciones, las amígdalas, las placas de Peyer, el apéndice cecal también, ¿sí? Son agrupaciones. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, entre los órganos secundarios solamente se consideran al vaso y a los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, que también están agrupados en varios sitios del cuerpo. Bien. Entonces, habíamos comentado del tejido linfoide que están asociados a mucosas. Por ejemplo, el GALT, que significa tejido linfoide asociado al tracto digestivo o al tracto gastrointestinal. Aquí vemos, miren, vellosidades intestinales y aquí tenemos tejido linfoide. Entonces, este grupo de tejido linfoide se denomina el GALT. Es un nombre genérico que se le da a todo. Ahora, podemos encontrar también en otras mucosas. ¿Ya? Cuando en otras mucosas donde no hay especificidad, se denomina MALT, el fluido linfoide asociado a mucosas. También encontramos en la piel, en la epidermis de la piel. Ahí se les ha denominado el SALT, tejido linfoide asociado a la piel. Skin es piel, ¿no? Por eso. Bueno, y aquí encontramos un folículo solitario. Miren, estos son los folículos solitarios. Y esa es la característica del folículo, ¿no? Del folículo linfoide. Presenta un centro claro que se denomina centro germinativo y una especie de manto más oscuro, como acá vemos, ¿sí? Este manto que es simplemente que acá los linfocitos están en proceso de maduración, en proceso de proliferación, de expansión clonal. En cambio acá ya están más maduros, ¿no? Por eso son más oscuros, su núcleo es más condensado. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Las vellosidades. Este es un folículo solitario. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la reacción inmunitaria? Vamos a comparar con una gran batalla, ¿sí? Donde los protagonistas van a ser estas, aquí les traigo, ¿no? Los tipos de células. ¿Sí? Células protagonistas de la reacción inmunitaria. Tenemos ahí las células presentadoras de antígeno, las CPA. Tenemos los linfocitos T con sus diferentes variantes, los auxiliares o helper, los citotóxicos o killer, los citolíticos también se llaman, los supresores, ¿sí? O también se llaman los moduladores, ¿ya? O los memoria. Los memoria son linfocitos T. Entre los linfocitos B cuando están activados, obviamente, ¿no? Son los plasmocitos o células plasmáticas y tenemos las células B de memoria. ¿Ya? De memoria. Igual que esos también linfocitos T de memoria. Bien. Luego están los linfocitos que son MIT y D, que son los citolíticos naturales o asesinos naturales, natural killers. Luego tenemos los fagocitos, los que tienen capacidad de fagocitar, de comer. Ahí están los macrófagos, los neutrófilos. Y es muy importante la participación del sistema de complemento. Son proteínas que reaccionan en cadena, que están circulando en el suelo, en el plasma. Son muy importantes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se produce toda la comunicación, la reacción en cadena del sistema inmunitario? Gracias a estos productos, interleucinas, o también linfocinas que se llaman, ¿no? O interleuquinas, que son las moléculas que modulan o median la reacción inmunitaria. Bueno, entonces habíamos comentado, ¿no? De que sobre todo estas células presentadoras de antígenos pertenecen a una agrupación que se llama sistema fagocítico mononuclear. Ahí están en el hígado las células de Kupffer, en la piel las de Langerhans, en el tejido linfoide están las células dendríticas y en el timo se denominan
células epitelios reticulares, bueno, en fin, tienen sus nombres. Bueno, vamos con la historia esta entonces. Habíamos dicho que la médula ósea es el lugar de producción y diferenciación de linfocitos. Bueno, acá se producen todos los linfocitos, ya los linfocitos. Una vez que han madurado, ¿sí? Salen de la médula ósea, ¿ya? Y salen ya con sus, digamos, con su programa, si van a ser linfocitos T o si van a ser linfocitos B. Si van a ser linfocitos T, se van, es como los alumnos, ¿no? Los bachilleres, entonces van a escoger una carrera. Los que tienen esa vocación para ser linfocitos D, entonces van a la universidad de linfocitos B, que es el PINO, y linfocitos T, perdón, donde una vez que sean procesados y tengan una serie de cambios, ¿sí? Van a ingresar como linfocitos T. ¿Ya? Entonces los otros, los que tienen vocación para ser linfocitos T, vuelven a la médula ósea, ¿sí? Para una vez que sean procesados, terminan como los linfocitos T. Pero aquellos linfocitos que ni siquiera han salido bachilleres, que se han dedicado a otra cosa, que no son nada, ¿sí? Son los linfocitos asesinos naturales, los naturalmente asesinos, o citolíticos legendarios. Bueno, entonces, aquí viene la cosa. Me gustaría que saquen una foto de esa. Ya, eso no está en su libro de Ross, pero pude conseguir. Miren, acá está la historia, ¿no? De los linfocitos B. Los linfocitos B. Los linfocitos B, una vez que han egresado de la universidad médula ósea, egresan con su título de linfocitos B, sí, y tienen que buscar trabajo. ¿Y cuál es su primera opción? Encontrar cualquier sustancia agente. En este caso se han encontrado con un microbio. Entonces, al encontrarse con este microbio, existen receptores, ¿sí?, que pueden tener cierta reacción con el microbio. Entonces, estas se activan específicamente contra este microbio. Puede ser cualquiera. Entonces, estos empiezan a activarse, o sea, el linfocito que se activa se transforma en plasmocito y empieza a producir esas proteínas, que son los anticuerpos, específicos para ese antígeno, ¿no? Ese microbio. Bien, entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos? Se pegan a la pared de los microbios y esto facilita, digamos, el englobamiento por los fagocitos, el englobamiento y la degradación, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, existe el sistema de complemento que les comenté. En el sistema de complemento existe también fracciones de ese complemento que cumplen esta función de pegarse a los antígenos, a los microbios en este caso, y ayuda a que sean destruidos. En este caso tenemos el complejo de ataque de membrana del sistema de complemento. Entonces prácticamente revienta el bicho el microbio. Acá entonces ha fagocitado, aquí está el fagosoma con el bicho dentro del fagocito. Entonces acá va a ocurrir todo el proceso, ¿no? Neutralización, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al linfocito T. El linfocito T. Bien. Estos linfocitos T, los más importantes son los linfocitos T, los helper, los coadyuvantes, ¿ya? Y los otros son los linfocitos T citotóxicos, los K. Bueno, entonces cada uno de estos expresan moléculas de diferenciación en su superficie. Esas moléculas de diferenciación se denominan CD, como el compactis, CD. Entonces, estos los helper, los coadyuvantes o los auxiliares, como quieran llamarse, se caracterizan por expresar el CD4. El CD4, sí, esa es la molécula específica, CD4. Por eso también a estas se las conoce como CD4 positivas, las helper, ¿no? Las coadyuvantes, las auxiliares. En cambio, las TK, las citotóxicas, ¿sí?, expresan la molécula CD8. Por lo tanto, estas son CD8 positivas. ¿Ya?
tienen diferente tipo de reacción. Es mucho más universal, llamemos así, la CD4 positivo, ¿sí? La CD4, el linfocito T es CD4 positivo. Bueno, entonces, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa este linfocito T, el colaborador? Forzosamente tiene que ser presentado, ¿sí? El antígeno tiene que ser presentado por una célula presentadora. ¿Ya? Esta célula presentadora ya dijimos que es un macrófago muy especial, ¿sí? Que ha atrapado al microbio, lo ha degradado, pero las moléculas que son antigénicamente competentes, ¿sí? Entonces se presenta mediante unas moléculas, ¿no? Que se llaman las moléculas de histocompatibilidad. La presentan al linfocito T CD4 positivo, ¿no? CD4 positivo. Entonces, ¿qué ocurre con este linfocito CD4 positivo? Se sensibiliza, ¿ya? Se activa, se sensibiliza específicamente contra el producto de este microbio, ¿no? Se sensibiliza. Entonces, esa es la especificidad que tiene. Bueno, como este es un colaborador, libera una serie de productos que son las citocinas, interleucinas, linfocinas, como quieran llamar. Entonces, estas linfocinas, estas citocinas, también sintetizan a su vez a otras células, ¿sí? En este caso, está activando un macrófago para que reaccione contra el mismo bicho, ¿no es cierto? También está activando a los neutrófilos para que se produzca un proceso inflamatorio. Está activando a otras células, como a las células B. A las células B, ahí están los linfocitos B, para que se activen y liberen o produzcan anticuerpos específicos contra el bicho también. Bueno, entonces, de esta manera, ¿sí? Los anticuerpos y los productos del sistema de complemento que envuelven al antígeno, ¿sí? O al bicho, facilita su fagocitosis, el englobamiento, facilita, ¿sí? Es como si les dijera que al producto ese es como ponerles unas salsas, condimentos que la haga más sabroso al antígeno y pueda ingerir el macrófago. Facilita la fagocitosis, ¿sí? Entonces, ahí están los anticuerpos y están también los productos del complemento. Entre ellos están la fracción C3b, que también se denomina opsonina, ¿sí? Opsonización, eso se llama opsonización del antígeno, para facilitar su englobamiento. Bueno, entonces de esa manera se va a producir la destrucción y neutralización del antígeno, ¿no es cierto?, del agente agresor. Bueno, por otro lado, los linfocitos T, CD8 positivos, los citolíticos, citotóxicos, ¿qué es lo que van a hacer? Estos, digamos, no reaccionan contra antígenos exógenos, como en este caso, exógenos, ¿cierto? Estos más bien actúan contra antígenos endógenos. ¿Y cómo se producen antígenos endógenos? Entonces acá la célula, una de nuestras células, tiene que estar infectadas por virus. Un virus. ¿Qué son los virus? Son microorganismos, pero la característica es que solamente es material genético el virus. ¿Ya? No tiene cuerpo propio, es solamente una fracción de ADN que se envuelve así con lo que quedó de la célula que mató. ¿Ya? Con eso se cubre. Y ese se llama el virio. Entonces, esa cubierta, sí, que es parte de membrana celular también, se une a las células que principalmente participan en la reacción inmunitaria. Entonces, ahí ese virus ingresa a la célula huésped para reproducirse, ¿sí? Es tan bárbaro este virus. Bueno, existen virus que son de tipo DNA, cotólica cadena. Y hay virus monocatenarios como el RNA. Bueno, pero ellos también tienen su trampa, ¿no es cierto? Duplican para poder ingresar e insertarse en el genoma de la célula huésped. Y al insertarse en la célula huésped, ellos ponen sus códigos
para que el RNA mensajero lea sus códigos y fabrique, la misma célula fabrique proteínas del virus y produce de esa manera nuevos virus. ¿Me entienden? Entonces, esos antígenos son endógenos porque ha producido la célula. ¿Cómo más podemos encontrar antígenos endógenos? Cuando la célula está transformada, cuando la célula es cancerosa. La célula cancerosa es la célula misma nuestra, ¿no? Pero está transformada, está alterada, es muy agresiva, destruye. Entonces, ante esas células, ¿sí?, reaccionan las células citolíticas, estas citotóxicas, los linfocitos CLT, linfocitos T citotóxicos, o de linfocitos killer, digamos así. Entonces, acá también presentan antígenos endógenos, estas se unen, aquí estamos viendo cómo se unen, y a la célula la destruyen por la liberación de una serie de enzimas que van a destruir a la célula esta. Bueno, esa es la cosa. Ahora, esos linfocitos T que les decía, los linfocitos T supresores, también se denominan células T o linfocitos T reguladores. ¿Y qué ocurre con estos linfocitos T reguladores supresores? Que cuando estamos ganando, digamos acá, estamos neutralizando, acabando con los antígenos, con los agresores, ¿sí?, entonces estos ya producen sustancias que van a inhibir la proliferación de células. De todas maneras van a producir un stop, van a parar la reacción inmunitaria para que esta no sea exagerada y a la larga pueda producir enfermedades. Bien. Entonces estos reguladores dicen, ya está mal, estamos bien, la cosa acabó por acá. Bueno, entonces más o menos de eso es lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Habíamos dicho la gran batalla donde están los malos y los buenos. Ya, los malos y los buenos. ¿Qué pasa cuando ingresan los malos? Bueno, los malos generalmente van a ingresar por la superficie. Acá tenemos, por ejemplo, la piel. Y en la piel tenemos estas células que son las células de Langerhans, ¿cierto? Entonces son las primeras que van a atrapar. Las primeras que atrapan. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que les decía que las células presentadoras son fagocitos. Las fagocitan, las procesan y luego esta célula pone los antígenos procesados, pasan o pues van por la vía linfática hacia los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos también interactúan con otras células presentadoras que están en el ganglio, propias del ganglio, que son las células dendríticas. De este modo, las células dendríticas van a presentar los antígenos ya sea a las células de ya CD8 positivas o CD4 positivas, a cualquiera de las dos, dependiendo del tipo de antígeno, que sea endógeno o exógeno. En este caso son antígenos exógenos, no son propios nuestros. Entonces, eso es lo que ocurre. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí? La célula presentadora, ¿ya?, o célula dendrítica en este caso, llega al ganglio linfático a través de los vasos aferentes. Entonces, acá esta célula tiene contacto con un linfocito T bífido, sea CD8 o CD4 positivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sensibilizar, ¿no es cierto?, contra el antígeno específico. ¿Ya? Entonces, una vez que se sensibiliza, se activa y manda una serie de productos como las linfocinas, las citocinas o interleucinas, como sea, ¿sí?, y van a activar a otras células para reclutar un ejército de células que puedan destruir al enemigo. Entonces ahí están los macrófagos, neutrófilos, inclusive a las mismas células B, ya, para que produzcan anticuerpos específicos, y de esa manera esos anticuerpos cubran al antígeno y sean mucho más fáciles de englobar y destruirlos, ¿entienden? Así, esto todo un plan de estrategia. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, de acá ya salen los linfocitos T y D ya preparados para la batalla, ¿no es cierto? Y inclusive, como les decía, estas células van a seguir produciendo mensajeros, ¿no? Los mensajeros, como las interleucinas que les decía,
para activar otras células más y producir la gran batalla, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo acá, estamos repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas células sí van a estimular, ¿sí?, a las células que están circulando para que se produzca la migración, ¿sí?, y salgan hacia los tejidos, para que se produzcan. Porque el escenario de esta gran batalla es el tejido conectivo. Ahí es la pelea. No es el nervio linfático, es en el tejido conectivo. Entonces ahí están reclutando, miren, todo tipo de células para organizar el ejército. Y una vez que esté listo el ejército, se van a la pelea. Y aquí están en plena pelea. Ahí está la pelea. No se olviden que acá los fagocitos, neutrófilos y demás cuestiones se caracterizan ¿por qué? Porque liberan enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas con esa propiedad degradativa, destruyen, degradan todo material orgánico. Entonces estos van a degradar el material orgánico, ya sea de los enemigos, pero también de nuestro propio tejido. Se destruye inclusive nuestro propio tejido. Es como una guerra, ¿no es cierto? Que vienen los disparos, inclusive nuestros aliados nos disparan, pero por matar al enemigo van a destruir nuestros edificios, van a matar inocentes, inclusive va a haber daño colateral. Entonces, eso es lo que ocurre. Y ahí tenemos, ¿no?, un escenario totalmente destruido. Ahí es donde hemos prácticamente neutralizado a los invasores. Y es en ese momento donde se activan los linfocitos reguladores o supresores. Este tipo de linfocito, dice acá, se encarga de disminuir o amortiguar la magnitud de la respuesta inmune. Y de esta manera controla las respuestas de otras células inmunocompetentes para evitar que ésta sea exagerada. Ahí está la cuestión, ¿sí? Y ahora, el recuerdo de ese invasor va a quedar en la memoria de estas células, que también así se llaman, las células memoria. Cosa de que si en una segunda oportunidad vuelven esos invasores, va a ser mucho más fácil reconocer. ¿Ya? Y se activa mucho más rápido y se lo liquida. Esa es la propiedad de las vacunas. Las vacunas hacen eso. ¿Qué es una vacuna? Nos inoculan antígenos, solamente que son antígenos atenuados. Ya, en laboratorio los atenúan para que no provoquen demasiado daño, pero igual van a producir ya esa reacción inmunitaria y van a crear células memoria, cosa de que venga ya el agente ya preserio, ¿sí?, y estemos preparados y el efecto no sea tan grave como podría resultar. Bueno, entonces, dicho todo esto, hemos triunfado, les ganamos a los malos y ahí terminó la reacción inflamatoria. Bueno, ahora vamos a ver los que integran, ¿no?, este sistema inmunitario. Entre ellos están los ganglios linfáticos, dijimos que son órganos secundarios, ¿sí?, que están unidos entre sí a manera de un rosario, ¿sí?, por estos que son los vasos linfáticos. Estos ganglios que se encuentran en grupos, en muchos sitios del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la raíz de los muslos, ¿sí?, en el abdomen, en el tórax, en las axilas, en la zona epitroclear, bueno, en fin. Bien. Entonces, acá vamos a llamar la vía linfática. ¿Por qué vamos a llamar vía linfática y no circulación linfática? Porque la vía linfática es unidireccional, ¿ya?, una sola vía. No es como la sangre, los vasos sanguíneos, que es una circulación, están circulando. Aquí no circula nada, ¿sí?, es una sola vía. Tiene un origen y un final, no circula. Bueno, ¿y dónde es el origen de la vía linfática? Justamente donde están las redes de capilares, donde están los capilares, justamente, ¿no?, las redes de capilares en la microcirculación. ¿Y cómo comienzan esta vía linfática? Justamente con los capilares linfáticos. Ahí
y está un capilar linfático, y células. ¿Sí? Entonces, estos capilares linfáticos comienzan como una estructura con un fondo de saco ciego, miren, así, cerrado. Ahí está la pared del linfático y presenta estas aberturas. En condiciones normales, estas aberturas se ven ¿para qué? Para que se drene el líquido tisular, el líquido del tejido excedentario. Una vez que este llega a la luz del linfático, este líquido se denomina linfa. Esta es la linfa, ¿ya? Que transcurre a través de la vía linfática. Bien. Entonces acá tenemos un ganglio linfático. Miren, todavía está con su fascia y con su capsulita. Tienen esta forma así de un riñoncito, de un porotito, en fin. Tiene una parte externa que es convexa, ¿sí? Y una parte que es más estrecha es el ilio, en la parte cóncava, el ilio, ¿sí? Como el riñoncito, así es. Entonces en el ganglio linfático vamos a ver que presenta una cápsula de tejido conectivo, varios vasos linfáticos perforantes que ingresan. Estos se llaman los vasos linfáticos aferentes. La parte esta convexa del ganglio, la parte esta más externa, se denomina la corteza. Y esta corteza se caracteriza por presentar tejido linfoide nodular. Aquí están los folículos linfóides. Más adentro, esta zona gris que ven acá, vendría a ser la paracorteza, o también denominada corteza profunda. Y en la parte central está la médula. Y este es el hilo. Acá dijimos que ingresan estos vasos perforantes, ¿no? Que son los aferentes, linfáticos aferentes. Entonces la linfa se distribuye como un filtro. Esto va a funcionar como un filtro de la linfa. Baña todo el ganglio linfático, todas las estructuras, y finalmente esa linfa sale por el vaso eferente, a través del ilio. Y por el ilio también, miren, ingresa la arteria, ya que se capilariza en la corteza, ahí se capilariza, y retorna, ¿sí? Ahí está el retorno venoso, ¿ya? Con la vena linfática. Arteria linfática, la vena linfática. Acá tenemos otro esquemita, ¿ya? Otro esquemita. Ahí están los aferentes, miren. Ahí está la cápsula que está de color verde claro acá. De esta cápsula emanan o se producen estas paredes, ¿no? Estas trabéculas, ¿no? Que son las trabéculas, ¿sí? De tejido conectivo. Toda esta es la corteza. En la corteza están los folículos linfoides. Miren, ahí está el tejido linfoide modular. Aquí está la médula, la paracorteza estaría por acá, el ilio. Ahora fíjense un detalle, jóvenes. Miren, la arteria viene por acá, atraviesa la médula, la paracorteza y finalmente se capilariza en la corteza, alrededor de los folículos. Miren, ahí está el extremo arterial, el extremo venoso y retorno. Y aquí está la vénula postcapilar, la vénula después de la red capilar. Y esa vénula postcapilar justamente coincide su lugar con la paracorteza. Eso es importante, chicos, que tengan en cuenta. La vénula postcapilar pasa por la paracorteza. Y finalmente continúa su trayectoria emergiendo por el ilio. Entonces ahí está, ¿no es cierto? La médula. Este es un corte. En el corte a veces no siempre se puede ver esta estructura así tan perfecta, ¿no? Estos son dibujos que hacen siempre que uno entienda mejor. Pero ahí comprendiendo el esquema, el dibujo, uno ya puede entender un poco mejor ya la imagen real. Bueno. Entonces aquí estamos viendo la corteza. Esta es la paracorteza y esta es la médula. En la corteza tenemos los folículos. Ahí tenemos su capsulita, aquí están las trabéculas, ¿sí? Aquí hay un folículo linfoide con su centro germinativo bastante claro y su manto, ¿no es cierto? Entonces, esta línea negra, este círculo negro nos está representando lo que es el folículo linfoide. Aquí hay los vasos sanguíneos llenos de sangre, ¿sí? Aquí estos espacios
son los senos medulares, son espacios por donde transcurre la linfa, para luego salir a través del vaso eferente. Aquí está el detalle más, ¿no es cierto? Aquí está la zona del manto, ¿sí? El manto, o sea, la parte oscura del folículo, la parte central, que es el centro germinativo. Ahí estamos viendo, ¿sí? Toda esta es la corteza, ¿ya? La corteza. Ahí está este tejido, esta capsulita de tejido conectivo. ¿Ya? Debajo de ese tejido conectivo, ¿sí? Hay un espacio, ven acá. ¿Ya? Esto nos muestra, ¿no? Este espacio que se llama el seno subcapsular. El seno subcapsular. ¿Sí? Vamos a tratar de ver acá. Ahí está la cápsula, los aferentes, ¿sí? Estos son espacios de color verde, miren ahí. Por aquí pasa la linfa y se distribuye por estos espacios. Este es los senos subcapsulares, estos son los senos corticales. Aquí está la paracorteza y aquí está la médula. Estos son los senos medulares. Bueno, ahora, el tejido linfoide nodular, ¿sí? Es una zona donde están los linfocitos B. Ahí se encuentran. En cambio, los linfocitos T están en las zonas donde hay tejido linfoide difuso. Entonces, esta es una zona de linfocitos T y esta es una zona de linfocitos B. ¿Y cómo hacen los linfocitos para ubicarse en esta zona? Digamos, un linfocito T, quedarse en esta zona y no salir justamente en esta zona, sino esperan llegar hasta la corteza y ahí se liberan, no hay ningún problema. Bueno, resulta que en esta zona coincidíamos con las vénulas postcapilares, ¿se acuerdan? Bueno, y en esta zona, esas venas postcapilares se caracterizan por presentar un endotelio alto, ¿ya? Normalmente el endotelio es plano, ¿no es cierto? Y aquí presentan endotelio alto. Por eso se las ha llamado las vénulas de endotelio alto. Entonces, por la pared de esas vénulas, ¿sí? Solo dejan salir a los linfocitos T. Los linfocitos B se quedan acá arriba, no, ya no salen acá. Sí pueden salir acá, en los nódulos, pero no en la paracorteza. Acá solamente se quedan los linfocitos T, gracias a ese endotelio alto, ¿sí? Que es específico para que, digamos, tengan permeabilidad los linfocitos T. ¿Entienden? Esa es la explicación, porque esta es una zona T y no una zona B. Bueno, ahí estamos viendo, miren, las vénulas, ahí están, sus endotelios, miren, núcleos redondos, no son planitos. Aquí estamos viendo ya con microscopía electrónica las células del endotelio, ¿sí? Cúbicas, ovoidales, ¿no? Todas estos son tejido linfoide difuso y estos son linfocitos T. Bueno, en la médula, ¿qué encontramos? Los senos medulares, ¿sí? Médula del ganglio linfático, ¿no? Los senos medulares, ahí están con ese, ¿sí? Ahí podemos encontrar inclusive estas células que son las células dendríticas, estas células grandes, células dendríticas. Y bueno, linfocitos, desde aquí están mezclados tanto linfocito B como linfocito T. Bueno, aquí estamos viendo un poquito lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Miren la circulación arterial. Arteria, ¿no? Pasa por aquí, se capilariza en la corteza y al volver, ¿sí? Las vénulas postcapilares coinciden con la zona T. Y aquí tenemos el esquema de una vénula de endotelio alto. Ahí está su endotelio, ahí está su membrana basal. Y aquí vemos que estas tienen permeabilidad para los linfocitos T, solamente los linfocitos T. Y es por eso que ahí vamos a encontrar linfocitos T. Bueno, y ahí está la vía linfática, miren, aquí está la vía linfática, salen por la vía eferente
Esta sigue todavía un trayecto largo y terminan justamente justo antes de que las venas entran al corazón, a la aurícula derecha. Ahí están, ¿no? Los conductos linfáticos. Ahí llegan. Bueno, aquí la linfa se mezcla con la sangre y se recicla. El timo es un órgano primario, dijimos, otro órgano, ¿no? Que se encuentra en el mediastino, por encima del corazón, mediastino anterior. Ahí está el timo. Ahí tenemos un timo, un órgano. Alcanza su máximo desarrollo antes de la adolescencia, ¿no? Antes de la adolescencia, así es. ¿Qué es lo que vamos a ver? En un corte histológico a pequeño aumento vamos a ver los lobulillos, o los lóbulos primero, los lóbulos y luego los lobulillos. Aquí hay un lobulillo, otro lobulillo por acá y otro lobulillo por acá. Ahora, cada lobulillo presenta una zona central que también se llama médula y una zona periférica más oscura que se llama corteza. Presenta una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo, y acá también trabéculas, ¿ya? Que separan al órgano en lóbulos y lobulillos. Todo esto es tejido conectivo. Bueno, acá estamos viendo con mayor aumento la cápsula, la trabécula, ¿sí? Esta es la médula y esta es la corteza. Bueno, el timo es un órgano de origen ectodérmico. Por eso es que las células las células reguladoras de acá, ¿no? Del timo, son células de origen epitelial. Y justamente, miren, en esta parte, en la médula, encontramos estas estructuras concéntricas, muy rosaditas, muy de color rosado, intensamente rosado. ¿Ya? No se conoce el origen, pero se las conoce también como los corpúsculos de Hasal, con H, o corpúsculos tímicos también se los conoce, tímicos o de Hasal. Ahí estamos viendo, ¿sí? Esta es la corteza y esta es la médula. Ahí están los corpúsculos de Hasal. Estructuras concéntricas que aparentemente serían queratina. No se olvide que son de origen epitelial. De origen epitelial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá llegan los linfocitos o prelinfocitos, ¿sí? Para diferenciarse en linfocitos T. Acá sufren una serie de cambios hasta madurar y convertirse en linfocitos T. Pero estos linfocitos T no salen así por así. Necesitan pasar, es como un examen de grado que tienen que dar. Entonces, ¿cuál es la prueba? La prueba máxima para estos linfocitos. Que sean, que no reconozcan lo que es nuestro, lo propio, que no reconozcan, que no reaccionen contra lo propio, ¿entienden? Que sepan tolerar lo que es de nuestro sistema. Sí, que puedan reaccionar contra estructuras, digamos, extrañas, pero no contra lo propio. ¿Ya? Entonces, existe acá una barrera que se llama la barrera hematotímica. Aquí está el vaso sanguíneo, su endotelio, su membrana basal. Ahí tenemos el tejido conectivo perivascular, tejido perivascular, ¿sí? Y luego tenemos una capa de células epitelios reticulares, que son las encargadas de filtran, ¿ya? Prueban si estas células son capaces de no reaccionar contra lo nuestro, ¿sí? Entonces pasan y salen a la circulación. Pero si son autorreactivas y reaccionan contra nosotros, inmediatamente son eliminadas. Pero a veces se escapan estas celulitas, se escapan. De alguna manera se las buscan para ingresar a la circulación. Y están circulando y son un peligro cuando están circulando. Pero también en la circulación tenemos las células reguladoras, células T reguladoras, que las pillan, son como policías, así patrulleras, hacen patrulla. Las pillan y las liquidan. ¿Ya? Entonces, de esa manera se mantiene la salud, ¿no? La homeostasis, que se dice, ¿no? Bueno, después de la adolescencia, el timo empieza a involucionar. ¿Y cómo involuciona? Cada vez quedan menos islotes de tejido tímico y son reemplazadas por grasa. Este es el timo involutivo o en involución. Bien. Ahora tenemos el otro órgano que es el vaso.
Ahí está el estómago, el páncreas, la cola del páncreas, y ahí se encuentra el vaso. El vaso, aquí está el órgano. Tiene ese color así, el rojo violáceo. Bueno, cuando se hace un corte a pequeño aumento, se puede ver que también tiene una cápsula así. De esa cápsula se desprenden trabéculas. Estas trabéculas son más largas. ¿Ya? Y el parénquima mismo, el parénquima esplénico, podemos ver dos tipos de estructura. Estas que son más oscuras, que son agrupaciones de linfocitos, de este tejido linfóide. Puede ser nodular y difuso, por ejemplo. Y el conjunto de estas agrupaciones de tejido linfoide se denomina la pulpa blanca. La pulpa blanca. ¿Eh? La pulpa blanca. Y esta otra, ¿sí?, que estamos viendo aquí estos espacios, que son los sinusoides esplénicos, se denomina la pulpa roja. ¿Ya? Entonces, el vaso tiene dos funciones, cumple una función inmunitaria y otra función que depura la sangre. ¿De qué forma? Elimina a las células sanguíneas que han cumplido su tiempo útil, a las células vivas, las elimina. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, aquí están, estas líneas blancas están demarcando, ¿sí?, el territorio de la pulpa blanca, ¿no? Pulpa blanca por acá, pulpa blanca por acá también. Y esto que queda acá es la pulpa roja. Acá tenemos a mayor aumento la pulpa roja. Y en la pulpa roja, ¿qué es lo que vemos? Estos espacios que son los sinusoides. ¿Sí? Y estas estructuras muy celulares se denominan los cordones esplénicos, antiguamente llamados cordones de Wilford. Entonces es como un filtro, así como el ganglio linfático es un filtro de la linfa, el vaso es un filtro de la sangre, así es. Y ahí estamos viendo, ¿sí? Ahí está el tejido linfoide, ¿sí? Nodular puede ser o difuso, ¿no? Están generalmente rodeando a los vasos esplénicos. Ahí están las arterias que vienen con las trabéculas, la arteria y la vena trabeculares. Y luego se van haciéndose más delgaditas hasta que finalmente se capilarizan. Bien, y ahí terminan los capilares sinusoides. Bueno, aquí hay que resaltar dos cosas, ¿no? Que existe una circulación cerrada, ahí está la circulación cerrada, bien. Viene la arteria, se adelgaza así, y esta arteria directamente se conecta con el sinusoide. Esa es la circulación cerrada. En cambio, en la circulación abierta, el extremo arterial termina abierto, miren como acá, termina abierto. Entonces por acá se salen los elementos sanguíneos. Entonces, ¿qué hacen estos elementos sanguíneos? Tienen que esforzarse por retornar al espacio ¿no? Al espacio del sinusoide. Entonces, los que pueden volver quiere decir que son estructuras o células vitales, ¿no? que tienen la fuerza para volver a entrar. Pero los que no pueden entrar, entonces quiere decir que ya están bien. Entonces aquí existen células también macrofágicas, ¿sí?, que van a destruir a las células estas, ¿no?, a las células viejas, sobre todo los eritrocitos, que tienen menor tiempo de vida, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos en los tejidos, el tejido linfóide nodular, miren, B, zona B, y también tenemos esta, ¿no?, las vainas linfáticas periarteriales. Entonces estos son ya capilares que están en su vainita, capilares de vainado. Estos son zonas T, territorios T. Bueno, entonces acá podemos ver los sinusoides, estos espacios. Los espacios. Sinusoides esplénicos en el vaso. Bueno, y para terminar, chicos, vamos a hablar sobre algunas otras agrupaciones de tejido linfoide. Habíamos dicho las amígdalas, ¿no? Las amígdalas son agrupaciones de tejido linfoide, ya saben ustedes. ¿Y las amígdalas de qué tipo son? Encontramos amígdalas ahí en la raíz de la lengua, se llaman las amígdalas linguales. Existen las amígdalas faríngeas y otras amígdalas son las amígdalas tubáricas, que están justamente en el orificio de entrada de la trompa auditiva.
ahí en la nasofaringe. Entonces, todas estas agrupaciones de tejido, que son las amígdalas, conforman una estructura que se llama el anillo linfático de Waldeyer. Anillo linfático de Waldeyer, que de alguna manera nos protege, ¿no?, contra la entrada por vía aérea o por vía oral, ¿sí?, de algún tipo de microorganismo, ¿no?, de agentes patógenos. Bueno, también habíamos dicho, acá tenemos, por ejemplo, el apéndice de Candida, y también las placas de Peyer en el híleo. Aquí seguimos viendo, ¿no?, la amígdala, ¿sí? La amígdala, la superficie está tapizada por epitelio, ¿no?, por mucosa oral. Y aquí tenemos el tejido y estos espacios que son las criptas amigdalinas. Bueno, y eso es todo, jóvenes. Ya nos queda